Guerra espiritual. Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En un valle de sombra de muerte. La mayoría de las personas tienen profunda preocupación por su seguridad, al punto que en los últimos años las compañías de seguro han crecido y prosperado en gran medida. La verdadera seguridad no la proporcionan ni las empresas aseguradoras, ni los líderes políticos, ni el ejército, ni la cantidad de dinero. La verdadera seguridad solo puede provenir de Dios. Hay momentos en la vida cuando debemos enfrentar un valle de sombra de muerte, pero el salmista afirma que a pesar de ello podemos tener paz, pues Dios tiene todo bajo su control. Veamos el caso de el valle de sombras de muerte en Egipto. La noche más negra de la nación de Egipto pudo haberse evitado. ¿De qué manera? Estoy hablando de la plaga de la décima de las plagas, la muerte de los primogénitos. Esa plaga pudo evitarse. Esa plaga fue la noche más oscura en esa nación. Si los egipcios se hubieran vuelto a Dios, la habrían evitado. ¿Pero qué hicieron? Endurecieron sus corazones. Por esta causa, en cada familia hubo duelo por la muerte de el hijo mayor, o el único hijo en algunos casos, el primer hijo nacido. Por el contrario, como los israelitas comprendían el poder del pacto a través de la sangre del cordero, esto se convirtió en su más poderoso seguro de vida, protección y provisión. Pues no solamente Dios los protegió a ellos y a sus hijos, sino que también lograron salir de Egipto llenos de las riquezas de los egipcios, que en su desespero le dieron todo lo que pidieron. El enemigo existe, es algo que no se puede negar. Hay personas que niegan la existencia del diablo, la existencia de Dios, la existencia de los ángeles, de los demonios. Pensemos simplemente por hablar por el enemigo, y él existe. Sabemos que existe un enemigo cuya arma favorita es la muerte. También sabemos que hay un Dios todopoderoso que vino a deshacer todas las obras del adversario. 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Juan capítulo 10, ahí dice que el ladrón, hablando del diablo, no viene sino para robar, matar y destruir. Entonces, las obras del diablo son la muerte, la destrucción y el robo. Te roba bendiciones, te roba salud, etcétera, etcétera. Pero el Hijo de Dios, o sea, el Señor Jesucristo, vino para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es tu enemigo? Es bueno e importante saber, si estás en una guerra, saber quién es tu enemigo y cuáles son sus armas. Es un ser espiritual creado por Dios. Era quien dirigía las alabanzas en el reino celestial. Además, gozaba de respeto por su autoridad y su vida de santidad. Era un ángel escogido, especial, era santo, tenía responsabilidades, era un querubín, era de los ángeles de más categoría. Fue el primer ser que dio lugar al orgullo en su corazón y que en su altivez quiso derrocar a Dios para tener un control despiadado sobre todo. Su mayor frustración fue que no lo logró, perdiendo todos sus privilegios y siendo expulsado del reino de Dios. En un principio, Satanás fue un ángel bueno y se rebeló, y por eso ahora es el adversario. Dios pudo haberlo destruido. Tenía los recursos, los tiene aún. Pero dijo y entendió
que le podía ser útil desde el otro lado. Entonces, por eso es que aún existe. Así, Satanás se convirtió en un enemigo oculto de su obra. Se opone a la obra de Dios. Una de las grandes descripciones de lo que aconteció cuando se originó la rebelión en el reino espiritual está en el relato de Ezequiel 28 del 12 al 19, que dice, está hablando, es una profecía, si uno lo lee completo, es una profecía contra el rey de Tiro. Y por esa particularidad que tiene la palabra de Dios, con el mismo disparo le da al rey de Tiro y le da a Satanás. De pronto empieza, hablando proféticamente, se dirige a Satanás. Hay similitudes entre el rey de Tiro y Satanás en cuanto a su soberbia. Por eso condena la soberbia de Tiro y luego hace esta descripción de la caída de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando del diablo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y ahí hubo una gran fiesta cuando Satanás fue creado. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte. Todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Perdón, me salió un renglón. Y allí estuviste en el santo monte. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de existir. Bien, el rey de Tiro que dejó de existir hace mucho tiempo. Satanás fue vencido en la cruz y luego tendrá un par de golpes más y ahí será su derrota final en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. ¿Cómo actúa el diablo? Su propósito es sacar a Dios del corazón del hombre y bloquear su mente para que el mensaje de salvación no se predique ni se acepte en el mundo. Pablo dijo que cegó el entendimiento de los incrédulos. Eso está en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Estaría bueno que lo busques, pero dice que él cegó el entendimiento de los incrédulos al Satanás, no Pablo. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Logró imponer el imperio del temor o del terror y cuenta con la organización de una estratega militar. Bajo su autoridad se alinean principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Eso dice Efesios 4, 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestad, bien, todo lo que se menciona ahí, Efesios 6, 12. ¿Cómo actúa? Satanás se caracteriza por ser astuto. Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuto más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho. Ser mentiroso. Génesis 3 del 1 al 4, viene en el versículo 4, la serpiente le dice a Eva, no moriréis. Le miente, le dice que no iban a morir si comían del fruto prohibido. Ser vengativo, el Salmo 8.2, dice al final, dice, hacer callar al enemigo y al vengativo. Está hablando del diablo. Ser destructor, eso está en Isaías 54.16, y yo he creado al destructor para... bien, ahí cortamos el versículo, pero bien, ahí está hablando de que Dios creó al diablo, pero lo creó como un ángel bueno, y luego no es que lo creó como un destructor, sino que le permitió seguir funcionando varios bajo ciertas limitaciones para que de alguna manera sirva a los propósitos de Dios. Eh, eh, ¿Las pruebas nos sirven? Claro que nos sirven. ¿Pasar por el valle de la sombra y de la muerte nos sirve? Sí, no salimos igual. Crecemos, las pruebas nos hacen crecer. Entonces, por eso Dios permitió que Satanás siga obrando en este mundo. Él es el tentador, Mateo 4.7 le dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo le hace la propuesta a Jesús de tirarse del techo, del pináculo del templo, Jesús le dice, no voy a tentar. Entonces la propuesta de Satanás era tentar a Dios. Él era siempre se ha movido como un tentador. Ser acusador, Apocalipsis 12.10 dice que Él es el acusador de los santos, de los hermanos. El príncipe de los demonios, como dice Mateo 12.24, el diablo es el príncipe de los demonios, es jefe de una organización de maldad. Es asesino, Juan capítulo 8, 44 dice que Él es asesino desde el principio. Ser el príncipe de las potestades del aire, como dice Efesios 2.2, ser el dragón, como dice Apocalipsis 12, del 7 al 9, y ser un león rugiente, como dice 1 Pedro 5, versículo 8, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bien, ahí están, puedes buscar estos textos bíblicos y profundizar acerca de las armas y las cualidades que tiene nuestro enemigo para uno luego estar preparado. Otra característica es que se disfraza como ángel de luz. Según de Corintios 11:14, él se disfraza como ángel de luz. Y su caída. Vamos a hablar de su caída, que significó en nuestra libertad y en la libertad de muchos otros. Satanás cayó un día. Cuando los discípulos regresaron de su corta gira misionera, eso está registrado en Lucas capítulo 10. Jesús envió a sus discípulos, ahí vayan, prediquen, sanen enfermos, liberen endemoniados, bueno, entonces resuciten muertos, los envió, les dio autoridad y poder para que lo hicieran, y cuando ellos vuelven de su gira misionera, como dice ahí en la diapositiva, estaban contentos y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Lucas capítulo 10, versículo 18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y acá estaba puntualmente hablando de las pequeñas victorias que tuvieron los discípulos al liberar endemoniados, eran una figura, era como una pelea, imaginemos una pelea de boxeo, ¿sí? Cada una de esas liberaciones era como un golpe al enemigo, ¿sí? Y el golpe final, el golpe de knockout, fue la cruz del Calvario. Ante la cruz, antes de morir en la cruz, Jesús vio la caída del adversario. Jesús sabía que su muerte y su resurrección sería un golpe certero en la cabeza del enemigo, como dice Juan 12, 21, 32, Colosenses 2, 14 y 15, y hay un par de textos bíblicos más. Sería excepcionalmente bueno que pudieras buscar estos textos bíblicos y corroborar
la enseñanza por una razón de tiempo. En este video no podemos incluir leer todos los pasajes, pero es algo real y no te estoy mintiendo, te lo estoy diciendo en base a la Biblia y que Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. La vida de Jesús fue un tormento para los demonios. Los demonios sufrían mientras Jesús estuvo aquí. Marcos del 1:24 al 25, y Jesús hace una liberación. Antes de liberar al endemoniado, el demonio habla y le dice: yo sé quién eres el santo de Dios y has venido a tormentarnos antes de tiempo. ¿Sí? Los demonios sufren con la presencia de Jesús. Hoy no está Jesús, pero estamos sus hijos y tenemos autoridad. Para que el reino de Dios se establezca en una ciudad o nación, es fundamental que la iglesia se levante en autoridad contra los demonios y los eche fuera, orando en fervor y persistencia, y por sobre todo, parándose sobre la autoridad que Jesús les dio. Toda potestad les he dado en el cielo y en la tierra, dijo Jesús, luego de haber resucitado, luego de haber vencido al diablo y haberle quitado su autoridad. Jesús dice: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Potestad quiere decir autoridad. Toda autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, vayan. Entonces Él nos manda en su autoridad. Cuando uno se enfrenta ante el diablo, ante los demonios, no se presenta tal cual es, sino se presenta en la autoridad de Jesús. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. No depende de cuán fuerte grite, no depende de qué tan igual lo hago como determinado predicador, depende de que yo tenga fe y confianza de que Dios me dio autoridad. Y que por esa autoridad Satanás tiene que obedecer y se tiene que sujetar. Use su autoridad y ate al hombre fuerte. Entonces, había un episodio en el cual, las diapositivas anteriores tratan todos del mismo episodio. Jesús sanó a una persona que estaba endemoniada, entonces echó fuera el demonio y la persona quedó sana. Los enemigos del Señor, los líderes religiosos de su época, como no podían negar el milagro, porque esa persona que estaba enferma ahora la veían bien sano. Era mudo y hablaba, era sordo y oía. Entonces no había forma que pudieran negar el milagro, y lo que hicieron fue atacar el poder con el que Jesús hizo el milagro. Entonces dijeron: bueno, sí, Jesús hizo el milagro, pero ¿qué poder usó? Usó el poder del diablo. ¿Sí? Lo hizo con el poder de Belcebú. Belcebú es un nombre, otro de los nombres del diablo, que significa príncipe de las moscas, pero un nombre despectivo hacia el diablo. Lo cierto es que lo acusaron a Jesús de usar el poder del diablo para hacer milagros. Entonces Jesús les responde con una serie de argumentos y les dice que, bien, una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Si Satanás echa a Satanás, el reino de Satanás se va a venir abajo. Entonces, y otro argumento que él plantea es la parábola o la historia del hombre fuerte. ¿Cómo se puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, entrar y robarle, si primero no se lo ata? Si primero no viene alguien más fuerte y lo ata. Y entonces, cuando está atado, se puede entrar y sacar sus bienes. Entonces, lo que está Jesús ilustrando es esta realidad. Jesús ató a Satanás y por eso esa persona pudo ser liberada. Jesús entró en la casa del hombre fuerte y rescató a este hombre. Porque las posesiones del diablo son las almas de las personas que están perdidas, los cuerpos de las personas que están enfermas y de los que están endemoniados. Entonces Jesús entró y saqueó sus bienes. Entonces cuando alguien se convierte, lo que ha sucedido es que hemos entrado y hemos robado un alma al hombre fuerte. Cuando alguien es liberado de demonios, cuando alguien es sanado, lo que hemos hecho es entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes. Entonces, ¿y cómo se puede hacer eso? Dice Jesús. Porque el hombre fuerte está atado.
y Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Ese golpe certero, que como decíamos en la diapositiva anterior, que Jesús le dio a Satanás, lo dejó inoperante, quedó tan inutilizado que uno puede entrar en su casa y saquear sus bienes. Y en la autoridad de Jesús, por eso dice Jesús, toda autoridad me es dada. Yo le metí una buena piña al diablo y he quedado ahí knockout, ahora ustedes pueden entrar. Por lo tanto, dice Jesús, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo estoy con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es consecuencia, nosotros podemos ir y hacer evangelismo como consecuencia de que el hombre fuerte está atado en la cruz del Calvario. Jesús lo ató y ahora Él nos envía a ganar almas. Por eso esta estrategia de las células. La gente va a ser convertida, la gente va a conocer al Señor. Vamos a estar robando posesiones a Satanás por medio de las células. Lucas 11, 21, 22. Salmo 149, 5 y 6. La espada de dos filos es la palabra de Dios. La espada de dos filos, que es tremendamente cortante, es la palabra de Dios y se usa para ejecutar venganza entre las naciones, o se usaba castigo entre los pueblos y para que aprisionar a los reyes con grillos, ¿sí? O grilletes. Estos reyes son los principados demoníacos de maldad que operan en los aires. Dios le dio a usted, que es un hijo de Dios, la unción para atar reyes con grillos. Créalo y póngalo en práctica. Ore, tenga la plena convicción de que usted puede atar los demonios que se oponen a la proclamación del Evangelio. Sí, pero yo quiero hablarle a mi vecino, pero mi vecino está tan metido con la hechicería y con la magia negra y blanca y todo eso, y que la palabra nos dice que usted tiene la autoridad para atar, ¿sí? Para atar al hombre fuerte y a quien fuera, ¿sí? A quien fuera de sus secuaces, porque el hombre fuerte ya está atado, Satanás está atado. Cualquier demonio puede ser atado y debe sujetarse en la autoridad de Jesús. Es necesario que tengamos una vida de integridad, una vida de integridad. Un guerrero se sujeta al gran capitán que es el Señor Jesucristo. Mateo 12:33 dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Este pasaje hace referencia a la vida como árbol. Nos compara nuestra vida, la compara con un árbol. Cuando Satanás se aparta, la vida interna del mal que había dentro de la persona sale de ella. Entonces ya pasa a ser un árbol bueno. Y entonces es necesario que ese árbol bueno empiece a dar buenos frutos. Y esto es un milagro, porque al salir el mal, Dios lo reemplaza por la vida que hay en Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Si usted es un árbol de Cristo que tiene su vida, el fruto que usted debe dar es el de integridad, justicia y verdad, como dice el 34 y el verso 34 y 35 del mismo pasaje. Lo que hay en tu corazón o en su corazón, usted lo expresará a través de sus palabras. Cuando una persona se queja, su fruto es malo. Ay, ay, ay. Cuando una persona está llena de Dios, sus palabras siempre son de fe, llenas de esperanza. Son palabras de optimismo que siempre llevan al éxito, dan ánimo a los que están caídos, no se dejan influenciar por las circunstancias, en todo momento hablan conforme a la palabra de Dios. Por eso es necesario que te llenes de Cristo cada día, y que ores, que leas su palabra, que busques a Dios y te llenes de Él, y tu fruto va a ser maravilloso, deseable. La gente va a decir, yo quiero lo que Él tiene cuando vean tus frutos. Pasos para vivir en libertad. Esto lo vamos a ver rapidito, pues copiar los textos bíblicos y luego los puedes profundizar. Son 6 pasos para vivir en libertad.
tener un genuino deseo de vivir en libertad. ¿Mm? No se puede ser libre si no se quiere ser libre. ¿Mm? Dice el Señor Jesucristo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y lo decía en el contexto de, por un lado estaban los religiosos, que se consideraban sanos ellos, y por otro lado estaban los pecadores, las prostitutas, los cobradores de impuestos, los ladrones, que querían que Jesús les diera, los bendijera. Cuando uno se considera sano no va al médico. Cuando uno se considera enfermo va al médico. Entonces, primer paso para ser libre es reconocer tu necesidad de ser libre. Segundo paso, identificar las causas de la atadura, del Salmo 139, versículos 23 y 24. Identificar las causas de las ataduras. Hay personas que están atadas por... es muy común en la liberación encontrar personas que por causa de la hechicería, porque les han hecho un trabajo y no estaban cubiertos. Cuando uno es creyente y está cubierto con la sangre de Cristo, pueden hacernos un trabajo, pueden hacer cualquier ritual en contra nuestra y no tendrá efectividad, porque no se puede maldecir lo que está bendito. Cuando uno es un hijo de Dios es bendito. Entonces no se puede maldecir lo bendito. Identificar las causas de las ataduras puede ser porque por haber ido a un mano santa que le pediste que te consiguiera el amor de tu vida, o que te ayudara con el trabajo, o para poder tener hijos, o para la unión matrimonial, o por la causa que fuera, o incluso hasta hasta por un empacho. La gente va y hace curarse el empacho. Y así distintas cosas. Hay personas que pecan deliberadamente, groseramente, sabiendo y esto puede sucederle a una cristianos, que pueden endemoniarse o estar atados, limitados en su libertad cristiana, por pecar groseramente y de una manera insultante para el Espíritu Santo. Imagínate que el Espíritu Santo te dice 80 veces, no lo hagas, 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 y dice, ¿qué me importa todo? Yo lo hago. Sucede que muchos creyentes quedan atados. He conocido personas que sabían muy bien que el adulterio, la infidelidad matrimonial era totalmente despreciado por Dios, por los hermanos y todo, y lo han cometido y después tener que ir y hacer liberación. Cuando alguien peca de grosera y deliberadamente, puede quedar también atado. Pero no vamos a hablar mucho más de esto, es un tema para hablar larguísimo. Arrepentirse y confesar los pecados cometidos. Tercer paso, arrepentirse y confesar. Lucas capítulo 12, versículo 13, y de cierto les digo que si ustedes no se arrepienten también, igual van a morir. Está hablando particularmente, te invito a que leas Lucas 13 del 1 al 6, ahí hay una enseñanza muy profunda acerca de las catástrofes, y que a veces uno está mirando, uy, aquel murió de coronavirus o de lo que fuere, y algo habrá hecho. No, 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 Jesús dijo nada de eso, no es algo habrá hecho. Si cuando pasan estas cosas, vos tenés que hacer una evaluación. Si me hubiera pasado a mí, ¿cómo estoy yo delante de Dios? Las tragedias, ¿sí? Las tragedias normalmente son un llamado a la reflexión, son una invitación a que reflexionemos sobre nuestra propia vida, no son una invitación a condenar a otros por lo que les sucedió. El cuarto paso es tener fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, apropiarse de la verdad. Tu palabra dice, Jesús, que tú me haces libre, ¿sí? Conoceré la verdad y la verdad los hará libre. Eso dice el Juan capítulo 8, y conoceré la verdad y la verdad los hará libre. Vamos a ser libres cuando tomemos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, cuando la traguemos, la mastiquemos, la hagamos parte de nuestro ADN, a la verdad. Entonces
vamos a ser libres. ¿Sí? Orar y ayunar, Mateo 17, 21. Esto no necesita más explicación. ¿Sí? Esto es básicamente un panorama, ¿no? de lo que es la guerra espiritual del enemigo que nos acecha, cuáles son sus armas, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus limitaciones y las estrategias que tenemos para vencerlos y para ser libres, nosotros y los discípulos que vendrán después de nosotros. Espero que te haya sido de bendición esta enseñanza, que Dios te bendiga.